En esta presentación hablaré sobre complicaciones asociadas a lentes intraoculares y en la primera parte me dedicaré a complicaciones estructurales. Está claro que el recambio de lentes intraoculares supone el 0,5% de los procedimientos de cirugías en relación con lentes intraoculares y en el año 2023 se operaron 30 millones de cataratas con lentes intraoculares en el mundo, 163.000 fueron en el contexto de recambio de lentes intraoculares. Así que es un tema suficientemente relevante. Nosotros con este motivo revisamos en nuestro centro practicaba antes de la pandemia 4.000 cataratas al año, volvemos este año ya a las 4.000 y nuestra incidencia real fue de 176 recambios de lentes intraoculares por diferentes motivos entre 13.980 implantaciones, lo que supone el 1,25%. Y la mayor parte estaban en relación con desplazamientos y subluxaciones de lentes intraoculares, aunque también había un segmento que son las barras grises en relación con opacificaciones de lentes intraoculares. Si revisamos y comparamos nuestra serie con otras, vemos que el mal posicionamiento y las opacidades son mayores en nuestro grupo que en otras y en otras pues problemas de neuroadaptación y algunos otros problemas se relacionaban como causas frecuentes. Pero de lo que voy a hablar es de las alteraciones estructurales. Sí. Bueno, esto era la solución a las pequeñas roturas que hay que tomar decisiones y cuando tenemos roturas de lentes intraoculares durante la implantación en general son problemas en relación con los inyectores o problemas relacionados con la lente intraocular. Y es más fácil tomar la decisión de recambiarla en ese momento que posponerla, que nos va a exigir explicar muchas más cosas al paciente. Bien, será por las animaciones. Bueno, vamos a hablar de estas complicaciones. El glistening es una complicación bastante frecuente que fue descrita ya para lentes de PMMA en los años 80, pero que se hizo más popular desde la introducción del material Acrisof y ha sido una complicación bastante reconocida para este tipo de lentes intraoculares. Son esas pequeñas microvacúolas con contenido líquido, están asociadas a lentes hidrófobas en general y no afectan ni la agudeza visual ni la sensibilidad al contraste, aunque sí pueden producir cierto nivel de glare. Esto se produce debido a la absorción de agua por la red polimérica, que produce una separación de fases y unas microvacúolas alrededor del material de la lente y se ha mencionado que puede influir tanto el proceso de manufacturado como el empaquetado, como las variaciones de temperatura, el modelo de lente, la potencia de lente, la inflamación y la rotura de las barreras hematoacuosas. El nanoglistening es una complicación de lentes intraoculares peor conocida porque es mucho menos frecuente, aunque también se ha asociado a materiales acrílicos hidrófobos y el impacto sobre la agudeza visual es incierto, aunque sí que la única publicación que he encontrado en relación con complicaciones visuales para el paciente es que puede disminuir la calidad de visión entre parpadeos. Pero lo que me voy a centralizar hoy más es en las opacificaciones de lentes intraoculares. Y estas pueden ser precoces y tardías. Hablaremos en primer lugar de las precoces. Las precoces se pueden producir como opacificación intraoperatoria o como opacificación postoperatoria precoz. En relación con la opacificación intraoperatoria es más frecuente de lo que creemos. Hay alteraciones preimplantacionales que no son frecuentes, como defectos de fabricación, contaminación e interacción química, pero la fluctuación por fluctuación térmica la vemos casi mensualmente en nuestro centro y supongo que en otros centros también. Eso se debe al almacenaje de las lentes intraoculares a una temperatura y el cambio después de la implantación afecta tanto a lentes hidrófilas como hidrófobas y remite en general a 24 horas. Es esa imagen de condensación que se puede ver en el microscopio quirúrgico. Es fácil prevenir esta complicación. Hay que almacenar las lentes previamente a temperatura ambiente. En relación con la opacificación intraoperatoria por cristalización de superficie es menos frecuente y se ha mencionado que puede tener que ver con el tipo de viscoelástico utilizado, con el recubrimiento químico de los cartuchos que tienen un recubrimiento particular o incluso con el recubrimiento de las lentes intraoculares. Y en general suelen tener una progresión lenta hacia la mejoría en los 6 primeros meses, pero pueden ser relativamente aparentes en ese periodo de tiempo. En relación con la precoz, también las decoloraciones se han asociado a más frecuentemente lentes hidrófilas y al uso de colorantes como pueden ser las tinciones o incluso la fluoresteína sódica o incluso la povidona iodada. Aquí es fácil prevenirla. Hay que evitar lentes hidrófilas cuando se usan colorantes o estos no se lavan adecuadamente y de utilizar colorantes es mejor utilizar una técnica en pincel debajo del viscoelástico y lavarlos adecuadamente. Y hay que asegurar la hermeticidad de la incisión al final del procedimiento para que no entre la povidona iodada dentro de la cámara anterior. Pero la tardía es la que más nos ocupa,
porque es más frecuente, no siendo muy frecuente, es más frecuente. Y se ha asociado a características propias del paciente, como puede ser la presencia de enfermedades metabólicas y uveitis. Se ha asociado con cualquier material, pero tengo que mencionar que la mayor parte, más del 98% de los casos, se asocian a lentes intraoculares hidrófilas, y lo de hidrófilas con superficie hidrófoba no vale, siguen siendo lentes hidrófilas y solo el recubrimiento externo es hidrófobo y se opacifican igual. También tiene que ver con los procesos de envasado. Y luego, en pacientes que van a tener cirugías posteriores, como puede ser la cirugía de vitreoretina o incluso trasplantes como el de MEC o el de SAEC o la utilización de gases, si hay maniobras intraquirúrgicas con alguno de estos dispositivos, es más frecuente que se opacifiquen este tipo de lentes, así que cuando tengamos un paciente con un FUCH o con posibilidad de descompensación corneal endotelial, nos recomendaría el uso de lentes acrílicas hidrófilas. La etiopatogenia de esta alteración se debe a la inflamación, que aumenta las citoquinas y las interleuquinas. Se producen cambios en el pH que disminuye, hay una alteración de la barrera hematoacosa y se forman depósitos de fosfato cálcico sobre la lente intraocular. Y hay dos patrones característicos. En este artículo, que ya es tradicional, hablando de opacificación de lentes intraoculares, tendríamos las calcificaciones primarias, las calcificaciones secundarias y la pseudocalcificación. La diferencia entre una y otra es fácil. La primaria está relacionada con la lente intraocular y con el material de la lente intraocular. Y la secundaria, en general, no está relacionada con la lente. Tiene que ver con características propias del paciente, alteraciones del metabolismo del calcio, incluso circunstancias ambientales favorecedoras, como la rotura de la barrera hematoacosa con el intercambio de fluidos, como he mencionado anteriormente. Y también son, en relación con la exploración, son diferentes. Mientras la opacificación en la calcificación primaria es una opacificación granular fina dentro del estroma de la lente intraocular, en la calcificación secundaria son depósitos de calcio sobre la lente intraocular. Tuvimos una mala experiencia en nuestro centro con una opacificación de casos consecutiva que nos hizo reflexionar sobre este tipo de lentes. Todas las opacificaciones están relacionadas con la lente de oculentis, que eran lentes acrílicas hidrófilas con superficie hidrófoba, y después de registrar los primeros datos hicimos un estudio retrospectivo de las lentes explantadas entre 2018 y 2021. Eran 22 ojos de 21 pacientes. Habíamos implantado lentes de estas características 2.238 y 24 se opacificaron, así que el 1,07% de las lentes implantadas por diferentes cirujanos y diagnosticadas de opacificación pues, por exploración en lámpara de hendidura. Lo que es curioso es que no tenían malas agudezas visuales. La agudeza visual media preoperatoria en logmar antes del recambio de la lente era 0,2 logmar, pero lo que sí referían todos era muy mala calidad de visión, que tenía que ver con la sensibilidad al contraste. Percibían en condiciones de baja iluminación muy mala calidad de visión, y aunque solo en términos de agudeza visual logmar parece ser que la mejoría no fue sustancial, los pacientes desde el primer día manifestaban la diferencia notable en relación con su calidad de visión. El tiempo entre el implante y la opacificación en nuestro caso fue un tiempo medio de 90 meses y entre el implante y la explantación de 103. Vemos que se hicieron 22 explantaciones, vitrectomía en 14 de ellos y el implante secundario pues, se distribuyó entre implantes en Sulcus, lentes Artisan o lentes en saco, y complicaciones intraoperatorias fueron pocas, aunque hubo 2 descompensaciones endoteliales en los 22 casos. Si nos comparamos con otras series, casi al mismo tiempo salía este artículo que hablaba de 22 lentes opacificadas en 19 pacientes, aunque el intervalo era más corto, hablaban de 30 meses de media, nosotros les recuerdo que hablábamos de más de 90 meses, y en relación con las explantaciones y la implantación secundaria se hicieron en sulcus o en saco y en algunos casos con Artisan retropupilar. Sin embargo, aquí no hablaba de la evolución postoperatoria de estos pacientes. También hay series más largas, el mismo grupo publicó un poco más tarde 90 casos, pero la serie más dramática es esta de un grupo en Suiza en el que tuvieron 674 opacificaciones, que suponía un elevado porcentaje de los casos, y analizaron 212 que fueron recambiadas posteriormente. Está claro que la opacificación de lente intraocular se produce en cualquier contexto y con cualquier modelo de lente intraocular, que es mucho más frecuente con las lentes acrílicas hidrófilas o hidrófilas con superficie hidrófoba. Las hidrófobas, lo más característico es el glistenin y el nanoglistenin, que no tienen mucha relevancia clínica, o las membranas interlenticulares cuando se implantaban en técnica PIC y VAC.
Las lentes hidrófilas, esa pacificación primaria de la lente se produce dentro del estroma. Y ya para acabar, pues traigo este caso que nos habla un poco del nivel de exigencia que tenemos. Es con una lente intraocular del mismo material del que hemos hablado, pero en el contexto de una lensectomía refractiva con una lente M+. Era un paciente que tenía una agudeza visual con su refracción de 1 y 1,75 de unidad, tenía una esclerosis de cristalino y una pseudofosforilación en el ojo derecho y una esclerosis de cristalino en el izquierdo. Optó por una lensectomía refractiva que se practicó en el año 2011 con normalidad, con la implantación de 2 lentes M+, que tuvimos la precaución de implantar con anillos capsulares, y fue dado de alta pues, a los 2 meses con una excelente agudeza visual y alta satisfacción del paciente. En el 2015 presentó pacificación de las cápsulas que requirieron una capsulotomía láser YAG, y 3 años más tarde vino con una mala calidad de visión. El paciente refería a mala calidad de visión, pero con un cilindro de 0,50 y 0,75 en ambos ojos, tenía una agudeza visual de unidad, pero el paciente refería a esa mala calidad de visión. Aquí se plantean diferentes dilemas. En primer lugar, sabemos que el paciente tenía capsulotomía y teníamos que optar o por recambiar por lentes monofocales y no atender a la demanda inicial del paciente que quería multifocalidad y no usar gafas, o intentar implantar lentes multifocales, pero pensábamos que teníamos que conseguir que esa cirugía fuera bilateral, que en ausencia o en presencia de capsulotomía era difícil de prometer. Bueno, como nos gustan los retos, decidimos recambiar las lentes intraoculares. Siento que no se vean los vídeos. Había 2 vídeos aquí. Esta mañana se han visto y ahora no se ven. No, pues no, lo siento, no se ven. Recambiamos las 2 lentes y conseguimos una... Ahora sí. Bueno, este es uno de ellos, por si acaso no voy a tocar porque el otro es similar. Pues bueno, después de colocar viscoelástico, pues separamos la cápsula, recuerdo que 7 años más tarde, 8 años más tarde de la cirugía original, separamos la cápsula introduciendo viscoelástico con una cánula, con una aguja de insulina para separar la cápsula anterior de la lente y del remanente de cápsula posterior. Hay diferentes técnicas para sacar la lente, en este caso creo que hacíamos un corte longitudinal a 180 grados en el otro ojo, que era el que se tenía que ver abajo, era solo un corte radial y sacábamos a través de una incisión de 3,2, que es la que utilizo para este tipo de recambios. El paciente tenía una capsulotomía, así que haremos una vitrectomía anterior lo suficientemente extensa y afortunadamente la presencia de anillo capsular nos permitió mantener un fornix suficiente de saco capsular para hacer una implantación de lente intraocular. En este caso nos decidimos por la lente Restor para implantación en sulcus, lente Restor con ápticos en C, como veis. Implantamos en sulcus y conseguimos una buena rehabilitación posoperatoria en los 2 ojos y con el paciente satisfecho. Y el mensaje que quería transmitir, que siempre, en cualquier caso, debemos intentar la satisfacción en pacientes con cualquier nivel de exigencia para conseguir el mejor resultado visual. Muchas gracias.